Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. El día de hoy vamos a hablar sobre la base de bases de datos en SQL Server y la configuración de OBDC System DNS, presentado por Luis Tapia, estudiante de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control de la Universidad de las Fuerzas Armadas del primeramente, vamos a revisar el temario con el que vamos a trabajar en este video tutorial. Primero vamos a hablar acerca del SQL Server, del Data Source Name. Vamos a hablar sobre el Open Database Connect, el software necesario para realizar una práctica y una explicación de lo que vamos a realizar en este video tutorial de manera visual, práctica, que les pueda servir. Primero es el SQL Server. SQL Server es un sistema de manejo de base de datos de modelo relacional desarrollado por la empresa de Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es el TSQL, que es una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos DML, crear tablas y definir relaciones entre ellas, que vendrían a ser la comunicación de DL. Hay 4 bases de datos del sistema que permite crear bases de datos nuevas, los cuales se almacenan en tablas. Características del SQL Server. El SQL Server tiene soporte de transacciones, así como soporte de procedimientos almacenados. Además, incluye un entorno gráfico de comunicación que incluye comandos DDL y DML que son de manera gráfica. Permiten trabajar en modo cliente-servidor, donde la información de datos se aloja en el servidor y los terminales o clientes solo pueden acceder a la información y permite administrar otra información de otro servidor de datos, y nos permite administrar la información. Data Source Name DNS. El Data Source DNS representa lo relativo a una fuente de datos configurada por el usuario para conectarse a una base de datos. Dentro del OBDC se debe crear un sistema DSN de tipo sistema o usuario. DNS permite definir la base de datos que será interrogada sin necesidad de pasar por la aplicación que hayamos utilizado. Open Database Connection. Open Database Connection es un estándar de acceso a base de datos desarrollado por SQL Access Group en 1992. El acceso de datos desde cualquier aplicación es el objetivo de OBDC, el cual permite acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación sin importar la gestión de almacenamiento de datos. Así, OBDC logra esto al insertar una interfaz de cliente SQL entre aplicación y el OVMS. El funcionamiento es mediante un software manejado en el cliente o también manejado con una filosofía cliente-servidor. El software. En el software se va a necesitar el programa SQL Server en sus versiones 2000, 2005 o 2008, que se puede descargar desde la página de Microsoft. Vamos a hacer uso del programa de OBDC, Open Base Data Connection.
En la práctica. Para la práctica vamos a realizar una creación de una base de datos en el sistema gestor de base de datos de SQL Server. Vamos a hacer la creación de un data source name DSN. Bueno, para esta parte vamos a dividir la explicación en dos. La parte de configurar una nueva base de datos y la de la configuración de ODBC del System DNS. Entonces, para eso vamos a crear primero una nueva base de datos. Para eso podemos ir a inicio en todos los programas y nos vamos a la opción que dice Microsoft SQL Server. En este caso disponemos de la versión 2005. Entonces por eso es que tengo 2005 y de ahí nos vamos a la opción que dice SQL Server Management Studio. Entonces seleccionamos y esperamos a que se nos abra. Entonces aquí se nos va a abrir esta ventana donde nos pedirá nos preguntará a qué servidor deseamos conectarnos. En este caso nos vamos a conectar al de nuestra propia computadora, en este caso se llama Luis, y en la autentificación vamos a dejar como Windows Authentication, y en el tipo de servidor vamos a dejar como Database Engine. Entonces ponemos conectar y se nos conectará a nuestro servidor, donde si podemos ver en la carpeta de Database veremos todas las bases de datos que hemos creado hasta el momento. Entonces para esta explicación vamos a decir cómo crear una nueva base de datos. Para eso en la pestaña de Database damos clic derecho y seleccionamos la opción que dice New Database. Se nos desplegará esta nueva ventana y le podremos dar un nombre a nuestra nueva base de datos. En este caso le vamos a llamar tutoriales SQL y listo. En la parte de general tenemos solo estas configuraciones, pero en la parte de option en el lado izquierdo disponemos de otras configuraciones adicionales que podemos realizar. Para este ejemplo vamos a dejar las configuraciones predeterminadas y vamos a dar OK y listo. Una vez creado, vamos a ver que en el lado izquierdo se nos va a crear, mejor dicho, se nos ha creado la base de datos que pusimos. Entonces en este caso se llama tutoriales de SQL, y si desplegamos nos encontramos con varias carpetas que contiene adentro. Entre esas tenemos la opción de tables. Aquí vamos a poder crear las tablas que necesitemos en nuestra base de datos. Para eso vamos a seleccionarla y vamos a dar clic derecho, New Table. Listo. Se nos desplegará automáticamente esta nueva ventana donde podremos crear nuestras columnas de nuestra tabla. Cabe resaltar que la configuración en la tabla de datos podemos tener en cada tabla una llave primaria de datos donde se tendrá un valor único independiente en una columna. Esto es muy importante cuando por ejemplo tengamos una tabla de personas donde se tenga una columna de ID. Sabremos que el ID es único para cada persona y no se puede repetir. Entonces vamos a crear una nueva base de datos donde simularemos que tenemos una base de datos de un control de nivel. Entonces vamos a poner, para explicar, para realizar un poco de la explicación de la llave primaria única, vamos a poner así como ejemplo que tenemos un ID, le vamos a dar de tipo entero y le vamos a quitar el check que dice allow nulls. Ahora vamos a crear una nueva columna
y le vamos a poner de nombre, vamos a crear vamos a poner una columna donde pongamos el set point de nivel. Entonces lo podemos poner set point nivel, solo pongamos sp nivel y le vamos a seleccionar de tipo flotante y le quitaremos el check. Ahora crearemos una nueva columna con el nombre de la variable del proceso. Vamos a poner variable del proceso nivel. Aquí también pongámosle con mayúsculas y listo. Ya tenemos creada nuestra tabla. Entonces, bueno, por el momento, para hacer este ejemplo fácil y sencillo, ya tendremos configurado nuestra base de datos de SQL. Entonces lo que falta hacer es crear el nombre de datos del DNS para nuestra base de datos creada. Para acceder a esta base de datos, y para eso vamos a usar el software de ODBC, que significa Open Database Connection. Entonces para eso vamos a utilizar una herramienta de software que la vamos a poder encontrar si vamos de inicio a panel de control, a herramientas administrativas, damos doble clic y se nos desplegará esta ventana. Entonces la que nos interesa es esta que dice ODBC, origen de datos. Entonces la seleccionamos, le damos doble clic y se nos desplegará esta ventana de administrador de orígenes de datos. Entonces lo que vamos a hacer es agregar en esta pestaña que dice DSN de usuario, vamos a agregar uno nuevo y vamos a seleccionar la última opción que dice SQL Server, ya que de eso se trata este ejemplo. Entonces le damos finalizar y se nos desplegará esta nueva ventana donde nos pedirá crear un nuevo origen de datos para el SQL Server. Entonces le podemos poner un nombre. Aquí nos pregunta qué nombre desea utilizar para referirse al origen de datos. Vamos a poner tutoriales SQL. ¿Cómo desea describir el origen de datos? Le vamos a poner como una base de datos SQL. ¿Con qué servidor SQL desea conectar? Entonces para eso vamos a buscar nuestro servidor con el que conectamos nuestra base de datos, que en nuestro caso era Luis, y ponemos siguiente. En esta opción nos dice cómo desea que SQL Server compruebe la autenticidad del ID de inicio de sesión. Para este caso vamos a dejarla con la opción que ya viene predeterminada y eso es todo para este paso. Le ponemos siguiente y aquí nos preguntará si establece la siguiente base de datos como predeterminada. Le vamos a dejar desactivados y le vamos a dar siguiente. Aquí nos pedirá otras configuraciones, pero para este caso no son necesarias y vamos a poner finalizar. Listo. Aquí nos va, antes de aceptar, nos va a preguntar, o mejor dicho, aquí podremos hacer una comprobación de cómo está el origen de nuestros datos antes de crearlo. Entonces para eso vamos a poner en el botón probar origen de datos y le vamos a dar, aquí vamos a ver que dice que las pruebas se han completado y se han hecho de forma correcta. Entonces aquí también nos dirá que la conexión se ha establecido y bueno, entonces esto es un buen indicio que estamos haciendo las cosas bien. Ponemos aceptar y ponemos de nuevo aceptar y aquí vamos a ver en tutoriales de SQL ya creado nuestra configuración de ODBS del System DNS.
Entonces ponemos aceptar y listo. Ya hemos explicado cómo crear una nueva base de datos y cómo configurar nuestra ODBC de System DNS. Entonces, bueno, ha sido un ejemplo sencillo para explicar estas dos partes. Bueno, cerramos esto. Bueno, antes vamos a poner guardar. Aquí nos olvidamos, hay que poner un nombre a nuestra tabla. Entonces vamos a seleccionar un nombre, le vamos a poner tabla nivel y vamos a poner OK. Con esto nuestra tabla ya se ha creado. Aquí podemos ver que dice Luis Tutoriales dbo.tabla nivel, que es la tabla de nuestra base de datos. Y listo. Ya se ha guardado completamente la tabla en nuestra base de datos y ya podemos cerrarla. Como ven, es un ejemplo sencillo, espero les haya servido. Bueno, eso fue todo. De antemano muchas gracias por atender este tutorial, espero les haya servido y hasta la próxima.